Bueno, mi gente, un capítulo más. Bienvenidos a este hermoso y maravilloso lugar. Hoy tengo un invitado durísimo, un pez gordo aquí en la barbería, muy conocido en Bogotá y en el mundo. Ha visitado varios países, ha sido el ganador de varias batallas de barbería. Y nada, les tengo hoy día a nada más y nada menos que Cristian Llubinao, Kilda Barber. Muchos lo conocen, muchos no. Y bueno, los que no lo conozcan, hoy lo van a conocer un poco más a fondo, van a conocer su historia y nada, como ya saben, vamos a empezar con el check outfit del parcero. Bueno, mi perrito, contámelo todo. ¿Hoy qué traes puesto? Bueno, hoy traigo puesto unos tenis Louis Vuitton, Papi, la grasa. jean y chaqueta Louis Vuitton, Ay, ay, ay. una camiseta Louis Vuitton y tengo una cadena del logo de mi barbería en Colombia. Ay, papi, que viene Eso, pura gente con grasa, para que vean, papi. Bueno, papi, contámelo. ¿Cómo empezaste en este mundo de la barbería? ¿Cuánto llevas en la barbería? Contame cuántos años tienes y bueno, yo tengo 39 años, ya llevo aproximadamente ya casi para 11 años cortando cabello. Empecé, empecé porque siempre me llamó la atención la barbería. Pero antes de eso yo trabajaba era en una empresa, en empresas, cumpliendo horario, bueno. Y sencillamente ya un día dije, ya no quiero trabajar más, ya dejé de trabajar y busqué la manera de aprender. Eh, Me ayudó una persona que vive al sur de Bogotá, en la localidad de Usme. Él me dio bases y básicamente por él fue que yo empecé en el mundo de la barbería. Kilda, ¿de dónde es? De Bogotá. Yo soy de Bogotá, yo vivo por la localidad de Kennedy, por Castilla. Ok, Ahí me crié prácticamente toda mi vida. toda la vida. ¿Y qué conociste a esta persona y qué? ¿Cómo llegaste a enlazarte más con la barbería? Bueno, yo le empecé a coger amor a la barbería desde que empecé con mi propio negocio. Ok. Eh, entonces no quise ser como un barbero de barrio, yo siempre quise ser un barbero que me conociera a las demás personas. No quedarme en el barrio cortando cabello por 10.000 o 12.000 pesos. No, yo quería que me conocieran más, yo quería viajar, yo quería que la gente eh, supiera de mí y yo poder aportarles algo de lo que yo aprendí durante todo ese trayecto pues, en el que yo cogí conocimiento. ¿Recuerdas esa primera vez que, no sé, adquiriste tus primeras herramientas, los primeros cortes? Cuéntame más de eso. Mi primera herramienta me la regaló mi mamá. Ella ella siempre me ha apoyado en todo. Y yo le dije que yo quería ser barbero. Ella me dijo, ok. Yo le dije que necesitaba una máquina y efectivamente fuimos y la compramos a San Andresito de la 38. Qué chimba. Y ya ella me dijo, escoja su máquina. Yo la escogí ahí. Con ¿Recuerdas esa qué empecé. máquina fue? Una Andis. Una Andis. Sí, una Andis. Olvidé el nombre. Bueno, una Andis. Esa fue la Parce, primera. empezar con esa marca, bueno, normalmente la marca comercial es Wall, pero, pero comenzar con Andis es complicado, ¿no? O sea, el Sí. mecanismo de corte de esa máquina es... Sí, es bastante complicado. De hecho, yo la compré y la utilicé un par de veces, pero no me sentí cómodo con eso. Luego ya Claro, empecé con los Word. ok. ¿Y qué vas y compras esa primera máquina y cómo inicias en la barbería? ¿Quién fue esa persona que, no sé, te prestó la cabeza para... Básicamente los parceros del barrio eran los que me ayudaban con ese tema de servirme de modelos. Yo los llevaba a las clases que me daba la persona que les comenté. Él se llama Cheo. Y él pues me enseñaba las bases, lo que él sabía, y yo las aplicaba ahí a los cortes de mis amigos del barrio. Así fue que yo empecé. Al principio, pues, obviamente no salían bien los cortes, pero ya con el tiempo ya fui mejorando. Igual todo es práctica. Entonces,
empecé a cortar y ya luego ya no era gratis, ya yo les cobraba, bueno, les voy a cobrar 3.000 pesos así sea O sea, al porque principio no, al cobraba principio, 3.000 pesos. no, al principio pues era gratis, Ok. pero yo ya sabía más o menos, yo ya sabía que me quedaba un corte más o menos, yo decía, no, les voy a cobrar 3.000 porque ya llegaban a la casa a tirarme piedras y me decían, hey, me va a cortar el cabello. Y yo, ok, pero le voy a cobrar 3.000. Bueno, Hágale, todo bien. pero ¿cómo te diste cuenta, no sé, que ya estabas haciendo un buen corte? ¿Qué referente tenías para fijarte que, bueno, ya estoy cortando Pues la mejor? misma persona que me Ok, enseñó, de hecho yo aprendí muy rápido. No así súper bien, pero yo ya podía hacer un desvanecido pues como aceptable. Entonces él me ofreció trabajo en su propia barbería. qué chimba. Entonces me dijo, quédese trabajando conmigo porque usted ya la escogió. Y así fue que yo empecé a generar ingresos con ese trabajo O sea, tu primer trabajo fue con la persona que que me te... enseñó. Ok, qué chimba. Entonces yo empecé ahí, ya luego ya me fui más cerca a mi casa porque obviamente de Castilla a Usme eso es demasiado lejos. Y en ese entonces yo ni moto ni nada de eso, pues puro Por transporte transporte. público. Entonces pues siempre era hora y media, 2 horas si había tranco, en eso era un trayecto muy largo. Ya, yo conseguí algo muy cerca de mi casa y ahí seguí. Luego de ahí me fui para otra barbería por los lados de Plaza de las Américas. Y ahí trabajé un tiempo y ahí conocí una persona que se llama Oscar Zavala. Un día yo le estaba cortando el cabello y él me dijo como que, oiga, ¿usted tiene visa? Y yo le dije, sí. Me dijo, es que yo tengo un hermano en Estados Unidos que tiene una barbería, ¿a usted no le gustaría trabajar con él? Y yo, sí, hágale. Y así me puse en contacto con él y fue la primera vez que yo vine a trabajar acá en Estados Unidos. No recuerdo el año, pero fue mi primera vez. ¿Y quién fue esa persona? Se llama Danny Style, lo conoce Oh, pues qué muchas chimba. personas y él es como él tiene su propia marca que es muy conocida también que se llama Deluxe Line. Y ya yo empecé con él, él me dio la oportunidad, yo trabajé ahí, me ahorré mi dinerito. Cuando regresé a Colombia me monté mi barbería con el dinero que había hecho. ¿Cuánto tiempo llevabas de barbero cuando abriste tu primera barba? No, muy poquito, como año y medio. Y fue rápido, fue rápido. Sí, fue ¿Recuerdas en esa época cuánto cobrabas el corte? como 8.000, yo creo. 8.000, como $2 aproximadamente. Sí, más o menos como eso. Qué chimba. Bueno, después de eso, ¿cómo entraste a todo ese mundo de las batallas de barbería y todo eso? Bueno, mi primer batalla de hecho fue cuando estuve trabajando con Dani la primera vez que vine. O sea, la primera batalla fue aquí en Estados Unidos. Entonces él me decía como que, ay, vamos y se mete. Y yo le decía, pero ¿será que sí? Sí, hágale. Y bueno, yo le dije, ok, pues yo soy muy bueno dibujando. Entonces me metí a la categoría de freestyle. Y así fue, fui a la batalla y pues la gané. Tu primera batalla Sí. fue de freestyle. Y la gané. Parce, qué chimba. Y pues de ahí ya me empecé a animar más, como que ya empecé a coger más confianza Claro. con todo, como que ya dije, no, yo soy bueno para esto, pues voy a Re- seguir. ¿Recuerdas cuántas veces has batallado más o menos? No sé, como unas 10, 10 veces. De esas 10, ¿cuántas victorias aproximadamente? como unas 7 yo creo. Es que chimba. ¿Tienes fotos de todo eso? Sí, tengo fotos. Vamos a estar dejándoles fotos para que vean la trayectoria de esas batallas, para que vean. Sí, tengo varias foticos por ahí guardadas. Qué chimba. Bueno, después de eso, ¿qué? ¿Regresas a Colombia? ¿Estás en tu barbería? Bueno, regresé a Colombia y empecé con mi proyecto que se llama Killer Cats. Mm, pues ya todos, pues es como por mi apodo digámoslo así, ¿Por qué la barba? es exacto. Entonces yo le puse Killer Cats y así empecé. Mi proyecto fue así, me empezó a ir muy bien. Y de hecho, aún todavía sigue. Yo vivo acá en Estados Unidos, pero ese proyecto todavía sigue Qué vigente en chimba. Colombia. ¿Cuántos años tiene ya esa barbería? Como unos 8 años ya lleva. La lleva Sí, bastante. 8 o 9 años. Si tuvieras que mencionar un referente de la barbería, no sé, que tenías en esa época, que te sirvió de inspiración, ¿a quién Mm, podrías mencionar? Me gustan mucho los barberos de Europa. George La Monaca, ese tipo de barberos me parece muy,
muy pro. Tú eres un barbero muy versátil, haces de todo, haces barbería europea, barbería americana, pero si tuvieras que elegir una de las dos barberías, ¿cuál sería? ¿Europea o americana? No sé, es que eso es como, yo digo que las dos son muy, o sea, van como de la mano, porque a mí me gusta mucho hacer freestyle Ok, y también me gusta mucho, no sé, a veces hago peinados así medio loquitos. Obviamente yo no practico mucho eso porque pues en donde yo trabajo no me van a pedir ese tipo de peinados, entonces ok. yo no es que lo haga mucho, pero sí trato de hacer como textura arriba. Claro, hay que ver que estamos en Estados Unidos Ujú, y hacemos bastante barbería americana, ¿no? Entonces, sí, exacto. realmente eso. Pero si tuvieras que elegir una de las dos, tienes que elegir una, o la barbería americana o la barbería europea. No, es que a mí me gustan las dos porque eso es como cuando veo, digamos, a estos manes de por allá de Irán, ellos mezclan las dos cosas, Ok, ellos hacen muchos diseños, color, hacen peinados y entonces ese tipo de cosas me gusta. ok. O sea, no podría decir me gusta más esta, no, a mí me gusta todo. Y Relativamente a mí me gusta todo. como referente en su época, no tienes un barbero como tal, una figura, sea, no sé, la persona que te enseñó en el momento, o un barbero famoso, algo así. Pues cuando yo empecé era el boom de los barberos de Puerto Rico. Ok, Entonces digamos que esa era como mi referencia. Este barbero que se llama Wester. ok. eh, ese tipo de barberos. Entonces esa era como que yo De veía Victorinos, de Barbero Benji, de toda exacto. esa rama. Ok. Entonces como que yo veía sus trabajos y yo decía, eso es perfecto. O sea, yo no voy a poder hacer eso, pero ya después con el tiempo uno dice, ya yo pude también hacer lo mismo. Si tuvieras que poner en una escala a esos barberos, digamos a Barbero Benji, a Victorino Style, a todos estos, del 1 al 10 en esa época, los veías en un top 10. Claro, Si obvio. tuvieras que ponerle un top a tu trabajo en este momento, ¿qué número le pondrías? Yo le pondría 10. A mi 10. trabajo 10. Qué chimba. Sí. También les vamos a estar dejando las redes sociales de Kilda para que vean el arte tan chimba que tienen, el arte tan limpio y todo su estilo. Nada, papi, qué chimba. Qué chimba que haya sido todo como tan próspero, tan, digámoslo así, rápido, porque me imagino que también hubieron dificultades. Y qué bonito que todo se te dio así en la barbería, huevón. Qué Sí, bonito. de verdad muy agradecido con la barbería, porque la barbería a mí me lo ha dado todo. Qué chimba. Si tuvieras si tuvieras que recordar y contarme tres experiencias, una digamos bonita, una fuerte que te haya pasado, no sé, algún desequilibrio con algún cliente o algo así en la barbería. Y como les menciono siempre, somos totalmente profesionales, nunca hablamos de estos temas porque siempre resguardamos todo lo que sucede con los clientes, pero abrimos este espacio para hablar de esto de una manera muy profesional. Si tuvieras que mencionar una parte asquerosa que te haya sucedido en la barbería, ¿cuál sería de esas tres? Una experiencia de cada una. Bueno, yo creo que experiencia bonita hace poquito, no sé, como 4 días, donde estoy. Yo le corto el cabello a una persona autista y él siempre va con su mamá y la mamá siempre me habla de la vida y cosas así. Y esta última vez que vino con el chico a cortarse, ella me trajo un obsequio, me trajo un regalo, me dijo, mira lo que te traje. Y yo la abrí y era una Biblia. Qué Y chimba. pues para mí eso es pues un detalle muy bonito. Entonces, de hecho a veces, digamos que en este tiempo he tratado de buscar de Dios por X o Y motivo. Entonces eso para mí fue como, Impactante, claro, sí, qué bonito. una experiencia mala, a ver. Pues es que es como mala y es chistosa a la vez, Contámela. porque un día estaba cortando a un señor y él quería que le hiciera un flap top, en Colombia le llamamos la mesa. Yo ya se lo había dicho, hecho varias veces, pero un día él llegó muy sudado. Entonces yo le corté, yo le corté normal y el cabello es muy claro. Entonces, al cortarle, pues obviamente van a haber fragmentos de pelo muy pequeños, entonces se le fueron pegando al cráneo abajo. ¿Tenía el pelo lacio? Sí, y era claro, entonces le empezaron a ver manchones así.
y eso parecía que tuviera como, no sé, como un hongo. Entonces yo le dije al man, mire, yo creo que usted tiene hongos en la cabeza. Y el man me dice, ¿en serio? Y yo le dije, sí, mire, y me dijo, no, ¿cómo así? Y entonces yo le hacía así con un cepillo, pero eso no le caía. Entonces él me dice, no, páseme el acero. Entonces Ay, yo le man. pasé el acero y le seguían los manchones así. Entonces en ese entonces yo tenía un compañero y yo le dije al man, hey, venga, mire, weón, ese man tiene como hongos en la cabeza, ¿cierto? Y él, oiga, así. Entonces él cogió un cepillo de esos bien duros y le empezó a hacer así, así súper duro y le empezó a caer, obviamente ya se le empezó a caer eso, entonces Claro. no tenía nada. Entonces el man me dice, no, pues ya que, ahora véndame una gorra. Y ya, pues me pareció, fue chistoso como la experiencia, pero el resto nunca he tenido Qué así como fuerte, un pero no se dio cuenta. No, pues fue como error de los dos prácticamente, pero no, o sea, súper tranquilo el hombre. No, no. De hecho, siguió yendo a la barbería y siempre recordamos la historia y nos da risa. Y bueno, algo así como fuerte, como asqueroso, por así decirlo. Pues no sé, yo creo que todos los barberos hemos cortado a alguien. Y un día yo le corté, recién empecé a barbear, aquí en la parte de atrás. En el huesito de aquí atrás, se me Sí, olvidó como de el la nombre. oreja, aquí atrás. El parietal creo que se Lo llama. corté duro, Sí. bastante. Y yo le aplicaba de todo a ese señor y eso no le Pero no paraba. se dio cuenta, ¿o sí? Sí, obvio, él se dio cuenta. Él se dio cuenta, igual no, no se enojó, pero ese señor nunca volvió a ir. Y otra cosa que me pareció también, pero fue también graciosa para mí, fue Sí. cuando yo recién empecé a barbear, llegó un muchacho a cortarse el cabello y yo lo corté normal, entonces él me dijo que le hiciera el cerquillo. Y yo le hice el cerquillo, pero como que yo con la máquina también le fui quitando la ceja Ay, y yo parce. no, o sea, yo no, no caí en cuenta de eso, pero yo después lo volteé así y lo miré y yo decía, pero ¿será que él venía con eso ahí? Sí, eso nos ha pasado a todos. Y yo decía, no, yo creo que yo le hice eso. Entonces yo le mostré en el espejo rápido, el chino se fue, pero yo creo que el hombre se dio ¿Y no cuenta en la volvió ni casa, nada? no, nunca más volvió. Pues es que le quité media ceja, o sea, literal fue acá hasta acá, o sea, la mitad. Qué fuerte. Entonces como que yo no sabía qué hacer. Pero pues son como experiencias chistosas, pero nunca he tenido como un malentendido con alguien, como que se hayan enojado, cosas así, no, gracias a Dios nunca ha pasado eso. Ok. Ujú. ¿Qué países has visitado gracias a este arte? Bueno, yo estaba en Perú, en Costa Rica, en España, en Argentina, en México y pues ahorita en Estados ¿Y Unidos. en todos has batallado? No solo he batallado en México, aquí en Estados Unidos y en Costa Rica me llevaron a dar un seminario, pero allá no batallé, solo fui a, como a dar conocimiento de lo que yo en ese entonces sabía. Ok. ¿El seminario sobre qué era? O sea, ¿qué enseñaste? ¿De qué hablaste allá? Hablé de freestyle, de lo que más como que me destaco, de Ok. eso fue el seminario y también tenía que hablar de los productos que en ese entonces me auspiciaban. Era una marca que me auspiciaba y ellos son los que me llevaron allá. Háblame más de eso, como si pudieras, no sé, aconsejar, dar tu punto de vista para encaminarse con una marca, como hacerse reconocer o hacerse ver en una marca, ¿qué Pues, consejo podrías dar? pues básicamente, mm, no sé, para mí eso llegó así solo. Yo nunca, yo nunca busqué de nadie, digamos que en Colombia muchas veces hay que pertenecer como una rosca para que tú puedas ser parte de algún grupo o de cierta marca, pero a mí me llegaron las ofertas así de Me la imagino nada, por sin tu trabajo. buscarla. Sí, supongo que fue porque yo me la pasaba subiendo cosas en las redes sociales y eso. Entonces, digamos, para que una marca lo vea uno, básicamente es mover redes, subir contenido. Eso es una buena manera para que alguien lo pueda auspiciar a uno.
Ok, subir contenido para que sepan qué trabajo es el que haces. qué chimba. Si pudieras em, darle un consejo a una persona que está empezando en todo este mundo de la barbería o en algún proyecto de su vida, ¿qué le darías? ¿Qué le dirías? ¿Qué No, le darías de ti? hay que ser constante. Constancia es más que todo. Constancia y tener amor por lo que uno hace. Creo que esas dos cosas van de la mano. Si uno tiene amor al trabajo que uno hace, pues básicamente ni siquiera sería un trabajo. Entonces, eh, no sé, hay que ser muy constante, hay que estar ahí, mantenerse ahí, tener en cuenta que todo va cambiando, entonces, como, no sé, mantenerse informado de qué es lo nuevo que va a llegar, cuáles son las nuevas tendencias, ese tipo de cosas, le va a ayudar a uno mucho para generar más ingresos, porque igual uno de barbero, o sea, uno ama esto, pero uno también lo hace por el dinero. Y si tú eres bueno, pues así mismo vas a Claro, generar dinero. va a haber un reconocimiento también por eso. Y yo creo que el mejor, cuando uno habla de subir el level, el mejor level es uno tener una estabilidad económica y poderse dar los lujos que uno no podía antes. Entonces, subir el level para mí no es ser profesor, no es ser seminarista, subir el level es tener una estabilidad y poderle ofrecer, no sé si tiene hijos o una esposa, una familia, pues ofrecerle lo mejor. Yo creo que eso es muy importante. Que chimba ya para ir cerrando, si pudieras hablar sobre diferencias que te encuentras en la barbería en Colombia y la barbería aquí en Estados Unidos, ¿qué podrías decir para ver cómo esa evolución en Latinoamérica, esa evolución en Colombia, de donde vienes, en comparación aquí en Estados Unidos? Pues es que yo siento que, no sé, yo siento que la barbería en Colombia es mucho mejor que la de acá. O sea, ese es mi concepto. Creo que en Latinoamérica la gente es más apasionada por la barbería y se quieren destacar más que digamos aquí. Tú ves que aquí todos los barberos, los mejores barberos son de Latinoamérica, puertorriqueños, dominicanos, colombianos, porque muy pocos los que son de aquí, nativos de aquí, cortan bien. Entonces, no sé, yo siento que la barbería de Latinoamérica está más arriba que la de acá. ¿Qué crees que le hace falta? Aunque aquí fue donde empezó, pero Ok, ¿qué crees que le hace falta al mundo de la barbería en Latinoamérica para estar a un nivel así como el de Estados Unidos? Sabemos que en Latinoamérica obviamente no tenemos una economía tan grande como la de un primer mundo, pero ¿qué crees que podríamos hacer nosotros como barberos para llevar a otro nivel el mundo de la barbería? Para que tengan ese reconocimiento de un barbero, si me hago entender. Tú sabes que aquí en Estados Unidos ven al barbero como un artista, ven al ujú, barbero como algo grande. Podemos poner un abogado al lado de un barbero y lo van a ver totalmente en comparación muy similar, si me hago entender. ujú. En cambio, lamentablemente el barbero en Colombia nos ven como, ay, como el pobrecito, como el que no quiso hacer más, como el que no quiso hacer una carrera. Y nosotros tenemos que hacer una carrera, tenemos que estudiar siempre, tenemos que estar viendo tendencias, tenemos que estar aprendiendo muchísimo todo el tiempo. No me gusta hacer esta comparación, pero para que me entiendan, el médico tiene que estar estudiando siempre porque siempre aparecen enfermedades, siempre aparecen cosas. Nosotros tenemos que hacer básicamente lo mismo. Tenemos que estar estudiando, tenemos que estar viendo tendencias, tenemos que estar creando. ¿Qué crees que le hace falta a Latinoamérica para llevar a otro nivel como veían antes al barbero? Yo creo que le tienen que dar más valor al trabajo. O sea, muchas veces en Latinoamérica eso es como la guerra del centavo.
Entonces, hay unos que simplemente cortan por 8.000 pesos. Hay otros que obviamente saben qué es lo que hacen y lo cobran más caro. Entonces, eh, no sé, como que debería haber como más unión entre los barberos, como para por lo menos establecer como un precio en general. Sí, estandarizar un cobro mínimo para Ujú. que se eleve Obviamente eso es muy el valor. difícil, pero igual también la economía en Colombia pues da para eso, para que unos cobren menos y obviamente muchas personas no tienen de pronto la manera económica de pagar un corte a 20.000, entonces obviamente se van a ir al de 8.000. Claro. Pero si todos fueran más unidos, pues no sería así, ¿sí me entiende? Y tampoco habrían tantas barberías como las hay. Porque cualquier persona que medio sabe cortar pone un espejo, una silla y hágale. Y yo creo que eso también se tira como el gremio. Claro, deberían haber como más leyes que como que se encarguen de ver quién es el que está cortando el cabello, ¿no? Que realmente se instruya, que realmente estudie, que realmente se Bueno, capacite para hacer todo esto. sí, obviamente capacitarse y todo eso es bueno, pero yo no podría decirle a alguien, no lo haga cuando yo nunca estudié en una academia, ¿sí me entiende? Claro. Entonces yo no podría quitarle la oportunidad a esa persona que quiera hacerlo así no haya estudiado porque muchas personas tampoco tienen el medio de pagar Bueno, una pero es que academia. estudiar se trata también de eso, ¿no? De buscar la forma de hacer las cosas bien hechas, lo que tú dices. Cualquiera pone una silla, un espejo, una máquina, empieza a cortar y ya. La idea es Sí, eh, organizar, yo creo que falta más, sí, como organizar. eh, educarse. eh, la educación es muy importante. Educarse, nosotros como barberos en Latinoamérica y educar a la gente, porque la gente tampoco sabe qué es Ujú, un corte de cabello. Si me hago entender, por ejemplo, yo he visitado también, hablando el primer país que se me ocurre, Perú, y allá un cliente no te pide un jersey, no, te pide un mid fade, te pide un high fade, o sea, ha ujú, evolucionado más como la educación en ese aspecto. claro, Entonces yo creo que sí. sí, es verdad. Falta educarnos más y falta educar más a los clientes, a las personas que nos visitan y para lograr eso, para poner a otro nivel la barbería. Sí, hay que educarse más y hay que también dejar de ser un poco como envidiosos, porque la envidia, no sé, en Colombia existe mucho eso, de que un barbero envidia al otro porque de pronto el otro ha hecho más cosas, o digamos en mi caso, yo antes, cuando esto yo era muy reacio a ir a un seminario porque yo sentía que eso no me iba a servir, pero era algo erróneo que yo tenía en mi cabeza, porque eso sí sirve, sino que uno a veces como que, no sé, como que de cierta manera siente envidia ante otras personas, entonces uno como que pone esa barrera también, pues ya cuando tú aprendes a madurar, pues ya tú dejas atrás eso y tú sabes que lo que ellos están enseñando pues le aportan a uno. Claro, todo Y, desde el que barre, siempre le va a enseñar a uno algo nuevo, hasta el que ujú, más sabe. Así es exacto. siempre. Sí, uno se educa y eso. Y en la barbería todo el tiempo hay que educarse, todo el tiempo cambia, todo el tiempo hay que uno estar ahí pendiente para dar un buen servicio y dar un buen corte. Qué chimba. Negro, nada. Gracias por venir a este espacio, gracias por contarnos tu historia, gracias por llenarnos también de conocimiento, por aconsejar a esas personas que vienen entrando a esta industria. Y nada, pa, te respeto mucho como barbero, como persona. Espero que sigas llegando muy lejos y que la sigas rompiendo un montón. Gracias Camilo por invitarme, un espacio bacano. Yo soy poco a que me estén grabando porque no me gusta mucho eso, pero chévere por tener este espacio, hablar un poco de mí, compartir ciertas cosas. Hay mucho de qué hablar, de pronto el tiempo es muy corto, pero algo de pronto les pueda ayudar a lo que yo he podido vivir con la barbería. Nos vamos a seguir viéndonos, vamos a seguir viéndonos. Nada, gracias por llegar hasta esta parte del video. Abajo van a encontrar las redes sociales de este artista y nada,
Suscríbase, dígale, suscríbase. Suscríbase en el canal ¿Qué de le cuesta? No le hombre. cuesta nada, suscríbase. Deje su comentario. Exacto. Y nada, gracias por estar aquí, gracias por llegar hasta aquí y nos vemos la próxima. Papi, gracias Dale. por venir. Gracias, Camilo. Listo, Dios lo bendiga. vamos a volver a grabar otra vez. Esta era no, mentira, nos vemos la próxima.